Ah, ok. Estaba mute. Ok. Tatiana, ¿será que no va a haber esta materia con nosotras? No sé, profe. Pues la verdad, ella me dijo que le habían cambiado totalmente. Le habían cambiado totalmente el horario. Caramba, parece que está, porque me dice que estaba buscando la clase del T2407. Y habíamos quedado que ella no veía fundamentos conmigo, que se la habían homologado. O sea, la clase que sigue ahorita. Que sí veía geografía, entonces la estaba esperando acá. Y ya vamos a empezar en materia. Bueno, ya empezamos porque ya. Y, o sea que tú estarías solita. En ese caso va a tocar una clase dirigida. Entonces vamos a ver geografía, historia de la geografía. ¿Listo? Entonces la hacemos un poquito más cortica esta clase entonces. Evolución histórica de la geografía. Oh, algo pasó. Déjame ver una cosa porque aquí algo me pasó. Esta no fue la presentación que yo organicé. Segundito. Un segundito. Porque yo le hice una modificación a esa presentación. Aquí, ahora sí. Ahora sí ya. Cogí la que no era. Listo. Geografía. Historia de la geografía. Entonces ya vamos a empezar a mirar cómo ha evolucionado o de qué manera evolucionó la geografía durante toda la historia. Digamos que no la vamos a hacer a ver así tan a profundidad como tú si estuviste en la clase anterior hace 8 días en el tema de fundamentos de turismo, pero en el tema de geografía turística vamos a verla muy tangencialmente. Porque es importante conocer de dónde vino eso. Imaginémonos o imagínate, Dercy, ubicada en la época romana, en la época griega o en la época egipcia, que pues ya tú sabes que más o menos tuvimos algo de eso de la clase pasada en fundamentos. El traslado de todos los sitios, de un sitio a otro, era muy complicado. Primero que todo, era muy complicado el traslado de cada sitio. Segundo, todo se basaba en el tema de la filosofía, lo que se hablaba, lo que se contaba, más no las evidencias que habían mucho. Buenas noches, profesora. Señorita.
Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Tú dónde andabas? No, es que acá estaba haciendo unas vueltas, entonces corrí rapidísimo para alcanzar a entrar a la clase. Pero alcancé a llegar. ¿Cómo Siempre me pasa, la vez acabas? pasada fue igual. No, Dime, es que acabo de pasar una circunstancia muy particular, ¿cierto, Dercy? ¿qué Había, pasó? había ingresado una niña, Tatiana, pero de Uy, apellido Hernández. no, Yo juraba que eras tú. no, yo soy Tatiana. Por eso, Yo soy casualmente ambas se llaman Tatianas y es la misma Tatiana. profesión. Entonces Ah, ok, sí, señora. yo estaba preocupada porque tú me dijiste, no, fundamentos no lo tomo, profe, porque me lo homologaron. Entonces me quedo con geografía. Entonces yo dije, bueno, caramba, ya tocó empezar la clase solamente con Dercy. No, 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 yo dije, esto no va a pasar, es que el miércoles fue igual, estaba haciendo unas vueltas, llegué 3 minutos antes de la clase y hoy pues sí llegué hasta ahora, pero apenas llegué me conecté, o sea, No, corriendo, pero... no tengo problema con eso, Tatiana, Ok, sino que buena las señal. circunstancias como chistosas, Sí, raro. Ajá. porque Y más que se casualmente conectó a esta clase. con razón de que esa niña Tatiana Hernández ahí me escribió antes de irse, dijo, qué pena, es que busco la clase T2407 y dije yo, T2407, pero Tatiana porque se va a ir para otra clase. Ah, ok. Borrón, borrón. Borrón, borrón. Ok. Volvamos a empezar. Bueno, sí, señora. Ay, Dios mío, déjame ver porque es que esta cosa así, Dios santo. Listo, ahora sí. Entonces vamos a empezar con la exposición de geografía. La historia de la geografía, porque es muy importante ver y contextualizar de dónde vino, cómo se creó y de qué manera se creó la geografía. Entonces vamos a ver la evolución histórica de la geografía. Primero hubo un periodo prehistórico, como lo vimos en Fundamentos también para ver los inicios del turismo en la clase pasada, el miércoles. Entonces, había la aparición en la tierra del hombre hasta la invención de la escritura. Es cuando el hombre ya estaba analizando todas las situaciones, se daba cuenta que tenía que empezar a ser como recolector, que ser cazador para buscar su sustento diario de comida, de supervivencia y de alimento y de cobija y de esto. Entonces ellos empezaron a inventar la escritura. Cuando decimos que el hombre inventó la escritura, no quiere decir que ya sabía un abecedario o cosas por el estilo. No, ellos siempre lo trabajaron en forma de jeroglíficos, Jeroglíficos. ¿sí? Figuras o representaciones en las superficies que podían grabar, en las superficies que podían dibujar y mantenerlos ahí como para los diferentes petroglifos que se han encontrado, ¿cierto? Entonces ya el Sí, señora. hombre utilizaba un lenguaje y el lenguaje era la manifestación gráfica de lo que él veía y vivía y su quehacer y sus cotidianidades, por eso ellos pintaban así. La domesticación, la domesticación de animales y de plantas también se daba en esta época. Entonces ya ahí por eso está dibujando como una especie de caballo que era el animal que ellos ya domesticaban, los perros, los gatos, los diferentes animales que los acompañaban, las chivas que les daban la leche, las vacas, todos esos animales. Luego viene la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra era cuando hacían sus instrumentos tanto para la caza como para la supervivencia. Por ejemplo, aquí utilizaban lo que eran las plantas, las machacaban una piedra contra otra para sacar también, además de alimento, ahí sacaban lo que eran las pinturas para colorear los petroglifos que quedaban registrados en la historia. Luego vino una edad de los metales y ya cuando descubrieron los metales, empezaron a hacer aleaciones de diferentes metales, empezaron a hacer cada una de sus armas de caza, sus armas de guerra o sus, ¿cómo se llama esto? Sus atuendos, accesorios que utilizaban como narigueras, como collares, como anillos, como diferentes rituales que usaban en el cuerpo y cuando empezaban ya a vivir como en clanes y en grupos y demás. ¿Listo? Sí, Ok. señora. Seguimos con la geografía.
Geografía antigua. Nosotros vimos la clase pasada, como lo venía diciendo a Darcy, más a profundidad lo que fue la cultura egipcia, la cultura griega y la cultura romana. Aquí en estas tres culturas, lo que se fundamentaba en ellos era la filosofía y las muchas ideas. ¿Por qué? Porque todo era desconocido e incierto. Imagínense para trasladarse a esos territorios tan extensos, tan largos, si hoy en día nos llevamos ciertas horitas de trasladarnos de un sitio a otro, a pesar de que hay avión, que hay barco, que hay carros, que hay trenes. En esa época no había nada de eso. Entonces lo que se hacía era ir en caballo, en mula, en carroza o en carreta, de sitio a sitio, y para poder identificar los territorios, como no existían cámaras fotográficas, para identificar los territorios se empezaron a hacer como papiros, se empezaron a hacer papiros y escritos de donde las costumbres que tenían las personas. Eso era como la geografía antigua, la idiosincrasia, el clima, en qué épocas del año hacía calor, en qué épocas del año hacía frío, o cómo eran las costumbres cuando tenían calor o cuando tenían frío, cuando era primavera, cuando era otoño, etcétera, 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 o cómo se divertían y demás. Ya para esta época de la geografía antigua, se empieza a hablar de geografía. Entonces, geo proviene del griego, miren, empezando acá, del griego que significa tierra, y grafía que significa estudio tratado, o sea, la descripción de la tierra, ¿cierto? La descripción de la tierra. Acuérdense que en la época antigua se pensaba que la tierra era plana, pero ellos ya se cuestionaban cada vez que iban de un territorio a otro por qué la contextura de la tierra, por qué era árida o por qué había vegetal o en otro lado no había vegetal, por qué se daban más fácil los animales en una parte que en otra parte, por qué habían desiertos y demás. En la antigüedad fue entendida como un estudio del planeta basado en que el eje central del universo, es decir, que el universo alrededor de la Tierra estaban todos los planetas y todas las estrellas. En aquella época obviamente no tenían equipos técnicos para ver los planetas como si podemos de pronto verlos hoy en día, pero sí podían ver las estrellas que nosotros vemos a simple vista. Y para ellos era algo muy enigmático, muy de muchas preguntas, ¿cierto? Acuérdese que todo era filosófico y lleno de ideas e incierto. Entonces, eso tiene mucho que ver con todos los textos que se han creado sobre la geografía. En la antigüedad fue entendida como un estudio del planeta basado en el universo, más no como una pequeña parte o agregado del mismo universo infinito. ¿Sí? Sino que todo giraba alrededor de la Tierra. A ver, no todo giraba porque ellos no sabían que giraba la Tierra y la creían plana, pero que sí tenía muchas estrellas y eso era algo muy enigmático para ellos. Bueno, va evolucionando la historia de la geografía con el tema de las matemáticas y la astronomía. La astronomía es el estudio de los astros. Entonces empezaron a estudiar los astros y lo combinaban mucho con el tema matemático. Y resulta que por allá en el año 484 y 425 a.C., acuérdese que antes de Cristo la nomenclatura de los números va descendiendo, de 484 al 425, vivió Heródoto. Era un historiador, era un griego. Este griego es conocido como el padre de la historiografía. Viajó por Asia Menor, por Babilonia, por Egipto, por Grecia. Entonces, imagínense cuánto tiempo duró en cada uno de esos territorios, porque Grecia era un imperio grande, Egipto era grandísimo, Babilonia también, Asia Menor era gigantesco. Entonces, la dirección y extensión de sus viajes no se conocen con mucha exactitud, pero la proporcionan valiosos conocimientos de primera mano casi todo el antiguo Oriente Próximo. O sea, se recorrió Oriente y los escribió en 9 libros. Vean, los estudios de las historias se dividieron más tarde en 9 libros. Los primeros tratan sobre las costumbres, las leyendas, la historia y las tradiciones de los pueblos del mundo, incluidos los lidios, los escribas, los medas, persas, asirios y egipcios. O sea, él se iba recorriendo. Este fue uno de los primeros mapas que se hizo, ¿no? Esto no lo hizo Heródoto. Ya ahorita les explico quién lo hizo.
Este es uno de los primeros mapas que se conocen de la historia. Entonces él iba de puerto en puerto, de sitio en sitio, escribiendo y diciendo, por ejemplo, en esta ciudad, que no se alcanza a ver, limita solamente con el mar y a este lado, es que esto es como el mar rojo, esto viene a ser como lo que es hoy en día Siria o Israel. En esta parte desértica y esta parte había mar. Si se iba para esta parte, todas estas lineecitas que tienen este mapa son las montañas. Es el sistema montañoso que tiene ahí. Obviamente estos son los ríos, mire el Nilo como lo voltearon para otro lado, el río Nilo, ¿cierto? El Tigris, el Éufrates, etc. Entonces, si se iba para este lado, entonces decía, él contaba la descripción de esa ciudad, que cuenta con unas montañas o una cadena de montañas o sistema montañoso donde la gente habita allí, donde acostumbran cultivar esto, cultivar lo otro, que hacen la cosecha en el periodo de, no sé, de primavera, y comienza a contar toda la idiosincrasia de lo que él está viviendo en esos viajes, y eso fue lo que se puede llamar que son como los inicios de la geografía cruzada con el tema matemático y astronómico. Ok, ahora sí veamos algo sobre la división histórica de la geografía. Entonces, la historia de la geografía puede dividirse en 4 grandes edades o periodos, en las cuales el pensamiento humano fue variando dependiendo de las condiciones políticas, religiosas que predominaban en cada época. Si recuerdan, yo iba a decir anoche, el miércoles pasado, que vimos que cada época de la historia para el turismo, para la historia del turismo, cambiaba. Si en la época romana, uy, sí, eso fue un gran empuje del turismo, vino la época del feudalismo y ya cayó el tema del turismo, vino la época contemporánea del Renacimiento, otra vez volvían a hacer el turismo, viene la época de las guerras y de pronto decaía un poco, pero, o renacía, pero en otro sentido el turismo. Entonces teníamos como unos altos y bajos, igual pasó con la geografía. La Edad Antigua eran aportes iniciales de la geografía en la astronomía. Acuérdense que ellos se cuestionaban mucho el tema de los astros, precisamente por eso. ¿Cómo se mantiene una estrella allá encima de la Tierra? ¿Cómo no se cae sobre la Tierra? ¿Cómo no la atrae a su centro? ¿Cierto? Cosas como esas se preguntaban. La Edad Media es de carácter fundamentalmente descriptivo mediante viajes de los descubrimientos. Se empezaron a decir, a buscar nuevas tierras para llegar a las antiguas Indias o al lejano oriente, y buscaban el tema de los descubrimientos. La Edad Moderna, la geografía de los descubrimientos, aquí fue el descubrimiento de América, que llegaron a América por mera casualidad, porque ellos estaban buscando, eran las Indias orientales. Esto ustedes lo vieron en su bachillerato. La edad contemporánea, sin dejar de ser descriptiva, la geografía adquiere un carácter explicativo. Geografía, ¿y por qué tan importante nosotros en la geografía? Porque el turismo está basado en un territorio donde hay un atractivo, y ese territorio hay que saberlo ubicar, hay que conocerlo, hay que identificar su georreferenciación, hay que identificar su hidrosfera, su contextura del suelo, su ubicación en longitud y en latitud y demás. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora, todo está muy claro. ¿Seguro? Tan juiciosas. Bueno. Tales de Mileto. Señor, no tiene ojos, mire, tan raro ese ve. Edad antigua. Aportes iniciales a la geografía en la astronomía. Tales de Mileto poseía estudios únicamente basados en representaciones generales y regionales históricas, numéricas y astronómicas, o sea, lo que hemos venido nombrando, lo que se había recopilado. De lo que se debería suponer era la razón de ser de la existencia del ser humano como simple hecho del centro del universo. En aquella época se imaginaban y pensaban que el hombre era lo más importante de todo y que alrededor de él giraba todo. ¿Qué giraba todo? Giraban las historias, giraban el término numérico, las matemáticas, giraban el tema de la astronomía y demás, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de la astronomía para Tales de Miletos se preguntó basándose en el conocimiento científico y rudimentarios cuál era la base real
Dijo, realmente el mundo circunda alrededor del hombre o el hombre trabaja para el mundo. Por eso, estos son cosas filosóficas en esa época. Todo era incierto y todo era de filosofía y todo era pensamiento. Entonces, Tales de Mileto, basado en todos esos estudios y tanto que estudió, hizo, fue llamado el primer geógrafo, ya que fue la primera persona que dibujó un mapa en el mundo. Mire el mapa que hizo. Ese es el primer mapa mundi que él hizo. ¿Cierto? Pues tiene más o menos la forma, ¿no? Se supone que es el mar Mediterráneo. Mira, la península ibérica, la bota de Italia sí está bien hechecita. ¿Cierto? Sicilia, Chipre. Aquí como que se iba pifiando con un poquito con el tema de Europa Occidental ¿con qué? Con Portugal y con España. Y en la parte superior, que es Europa, y así hacia la parte más derecha, pues obviamente está allí China, Rusia, lo que es China y Rusia. Pero por lo menos tenía como una aproximación. Mire, arriba el océano, porque ellos no conocían nada más sino esto. No conocían más sino Europa, parte de África y algo de esas sitios occidentales que para ellos eran el Medio Oriente y China. Dibujó el mapamundi conocido por los griegos. También se destacaron Aristóteles, Eratóstenes y Ptolomeo. ¿Listo? Es como en resumen, Tales de Mileto que hizo el mapa. En la Edad Media era de carácter descriptiva la geografía mediante viajes de descubrimientos. A ver, en la difusión europea de la tradición cartográfica clásica, los árabes desempeñaron un papel muy importante gracias a su exploración por el Medio Oriente. Esto debió a la realización de los viajes que hacían a distintos lugares donde recorrían grandes distancias recogiendo noticias e información valiosa. ¿Sí ve? Que donde quiera que iban recogiendo noticias, características, historias, idiosincrasia, formas de vida de las personas, lo que ocurría con la gente, que luego eran relatadas. Gracias a esto era factible las ambiciosas descripciones geográficas de todo el mundo conocido. O sea, esta fotografía del fondo es un mapa. A ver, observemos algo. Aquí pintaban barcos. ¿Qué quiere decir? Que este es el agua, este es el océano o este es el mar. Yo creo que es el mar Mediterráneo. Aquí empezaban a hacer algunas divisiones de lo que llegaba al mar. Se supone que son ríos. Dese cuenta que aquí hay como una serie de casitas, ¿cierto? Se supone que son poblaciones cerca del río. Animales. Es como un elefante, ¿cierto? Animales que se encontraban en los territorios. Se puede decir que esta es una inicio de la cartografía en el mundo, donde ellos, mire, no se nota bien, pero muy seguramente esto quiere decir que es algo característico de este territorio y lo dibujaban y le escribían el nombre, ¿cierto? Entonces, así más o menos empezaron en la Edad Media a tener un carácter descriptivo los viajes del descubrimiento a través de las descripciones en los mapas. La Edad Moderna, geografía de los descubrimientos. Se llegaron a avances científicos como la comprensión de la redondez de la Tierra con los viajes de Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes. Eso lo saben ustedes muy bien desde hace muchos años. Siempre se creó que la Tierra era plana, pero ya cuando se dieron cuenta el descubrimiento de Cristóbal Colón, que entre otras él no supo que había descubierto un nuevo continente, se dio el tema de la redondez de la Tierra, solo que ellos no creían que habían llegado a una América, sino que le habían dado la vuelta a toda la Tierra y habían llegado a la parte de China y a la parte del Lejano Oriente. Se dio el hallazgo del nuevo continente y darlo a conocer. Eso ya fue mucho después, obviamente. El viejo mundo que constituía el ecúnime de los chinos, los árabes y los europeos,
se le añadió el nuevo mundo que hubo de explorar y cartografiar. Obviamente cuando ya vinieron a América, ya sabían un poquito más de cartografía, un poquito más de geografía, un poco más de ciencias astronómicas, un poco más de matemáticas, y empezaron a descubrir la parte geográfica de este territorio. Se estimularon el desarrollo científico, las relaciones de viajes y descubrimientos, y las descripciones de las regiones descubiertas contribuyeron a la configuración de una nueva imagen de la Tierra. O sea, ya empezaron a configurarla en forma más redonda. Estudios más específicos se comienzan a hacer preguntas, el cómo y el por qué. Esta época moderna y época renacentrista siempre se caracterizó por la pregunta. Leonardo da Vinci, por la pregunta Miguel Ángel, por la pregunta de esos grandes científicos que empezaron a presentarse y a cuestionarse tantas cosas, y allí hay muchísima cantidad de inventos que crearon que hoy en día todavía hasta se descubren. La geografía tuvo un papel destacado, ya que uno de los problemas más importantes de la época tenía que ver con la estructura, la forma y la magnitud de la Tierra, ¿cierto? La estructura, por qué los continentes son así y por qué los mares son así. La forma, por qué es redondo y por qué si es redondo el agua se mantiene de los ríos y no se cae. ¿Sí me explico? No se derrama el agua de los océanos si es redondo. La magnitud de la Tierra, ¿qué tan grande era? Porque antes cabía un continente, ahora se suma un continente americano ya descubierto por el hombre. Una cantidad, es muy, muy interesante esa época. Sí. ¿Cierto? Entonces, en la Edad Moderna, la geografía de los descubrimientos, aquí se habla mucho de este señor, que es el señor Copérnico. Él replanteó escribir una nueva geografía que tuviera en cuenta los movimientos de la Tierra. ¡Wow! Ya se habla que la Tierra se mueve. ¿Qué quiere decir? Que si la Tierra se mueve, el Sol es estático. Pero como en la Tierra hay Sol y hay noche, hay día, el día lo rige el Sol, la noche la rige la Luna, se dieron cuenta que el que tiene movimiento es la Tierra y no el Sol. Eso lo descubrió Copérnico, ¿cierto? Mantener movimientos de la Tierra y sus efectos en los diversos lugares del globo. ¿Por qué los efectos? Porque cada vez que se traslada la Tierra en su movimiento durante el año, ocurren efectos de verano, de invierno, de primavera y de otoño en la Tierra, en la estructura geográfica de la Tierra, en el territorio de la Tierra. Entonces ya empezaron a ver los efectos diversos en diversos lugares del globo. La determinación de la latitud y la longitud estimuló la observación astronómica y los estudios del magnetismo terrestre. ¿Por qué? Porque se usaban muchísimo los viajes en barco. Y para orientación los barcos usaban el tema astronómico, pero también el tema de la brújula, porque era la orientación. Se dieron cuenta, Copérnico se dio cuenta que la Tierra tenía un magnetismo y que la brújula, la aguja de la brújula siempre señalaba hacia el norte. Esto impedía que se perdieran bastante los barcos, ¿no? Porque ellos sabían hacia qué lado iban navegando por la brújula. Ok. La geología, la botánica, la física y la química pasan a estudiar ahora objetos de la geografía en general. Es decir, la geología, la forma de la Tierra, las diferentes clasificaciones de la Tierra, la botánica, que todo lo que tiene que ver con las plantas, la vegetación, todo lo verde, por qué una vegetación se da en determinado territorio y no en otro territorio, qué influencias tiene para ello. La física y la química, obvio, la física es la distribución que se tiene físicamente en la Tierra, porque los sistemas de los polos
y ya en la parte céntrica entonces ya existe lo que llamamos una zona tórrida, que es mucho más calientica y que ya no tiene tantos influencia de estaciones, ¿cierto? Todas estas ciencias pasaron a ser parte de la geografía general. La complejidad reciente en las tareas cartográficas y su interés náutico, militar y económico. Vea, aquí empieza ya otra cosa. Su interés náutico, bueno, porque a través de los barcos era que hacían las conquistas y de los nuevos territorios. Obviamente eso va mucho de la mano con el tema militar, porque en esta época también se hacían muchas guerras para conquistar territorios. Y lo económico, para llevar y traer mercancías de trueque, de cambio, de venta y de oferta y demanda. Dieron lugar a la aparición de las corporaciones y profesiones especializadas que poseían los conocimientos matemáticos. De esta manera, entonces, la geodesia y la cartografía se configuraron entonces como ciencias independientes de la geografía. O sea, todas las ciencias... Profesora, una pregunta. Dime. La palabra geodesia, ¿qué es? Es donde hay algún territorio donde vivan seres humanos. Geodesia, listo. Y la cartografía se configuraron entonces como unas ciencias independientes de la geografía. Ya ahorita más adelante vamos a ver un gráfico donde habla de la geografía humana. Eso es parte de la geodesia. Y eso estaba en el documentico que les dejé para que adelantaran la lectura. Ah, sí, ese sí. ¿Ya lo leyeron? Claro, yo ahorita estaba incluso leyendo y pasando como noticas acá en el cuaderno para tener, pues, apuntes. Ok. Listo. Edad moderna, ya un poquito más avanzada, redondez de la Tierra, el magnetismo de la Tierra, la brújula, el viaje marítimo, náutico, militar, económico, etc. La edad contemporánea. Hola, bebé, me vinieron a visitar, mi gatico. Edad contemporánea. Sin dejar de ser descriptiva, la geografía adquiere un carácter explicativo. Bueno, en la primera mitad del siglo XIX, o sea, más hacia acá, Alejandro de Humboldt, ¿ustedes les suena? El Instituto Humboldt. ¿Se han oído hablar de él? No, Humboldt. Alejandro de Humboldt. No. ¿Cuál de ustedes dos me averigua qué es el Instituto Humboldt? Yo. ¿Quién yo? ¿Tatiana? Sí, señora. Vale, listo. Dentro de 8 días, entonces, nos cuentas qué es el Instituto Humboldt. Si haces una pequeña exposición, no me pongo brava. Si Me encantaría, me encantaría. fotografías o qué es lo que hace, a qué se dedica, qué relación tiene con la geografía, me parece. Claro que sí, profesora. Ay, Dios mío. Ok, en la primera vez, Alejandro Humboldt y Carl Ritter, ambos estuvieron influenciados por la filosofía idealista y del romanticismo, ¿cierto? Estos fueron conscientes de los limitados alcances de la geografía que se practicaba en sus tiempos, limitados, imagínate, generalmente reducida a la descripción de paisajes y elaboración de mapas. Sí, eso era el adelanto que habían logrado, pero ya había pasado como muchos años y como que no se manifestaba más y quedaba ahí como un estancamiento. Resulta que Humboldt empezó a planear una geografía física del globo, es decir, mostrarla a la gente, y ya se empezaba a hablar del globo terráqueo, y por eso esta es una de las primeras fotografías que se dieron de lo que es un globo terráqueo. Que posteriormente daría paso a uno de los grandes dilemas de esta ciencia, lo que es la geografía física y la geografía humana, con causas, efectos y procesos, y Ritter destacando los fenómenos sociales e históricos. ¿Por qué sociales e históricos? Porque ya entraba el tema del factor humano. Y ustedes saben que todos los humanos somos absolutamente diferentes, todos tenemos un pensar diferente, y eso es lo que crea las sociedades. La diversidad que tiene el ser humano hace posible la sociedad, la diversidad y la complementariedad.
Y cada hecho social que se ejecute en un territorio, pues se va convirtiendo en un tema histórico. Sea bueno, sea positivo, sea malo o sea regular. ¿Listo? Ok, entonces podremos ver la geografía, la relación de la geografía con otras ciencias. Entonces aquí vemos en la mitad, tenemos el tema de geografía. La circundan 4 grandes temáticas relacionadas con la geografía física, la biológica, la geografía biológica, la geografía humana que hablamos ahorita y la geografía matemática. Entonces, la geografía física tiene muchísima relación con lo que es, mire, la climatología o porque algunos territorios del globo terráqueo llueve más, en otros son muy desérticos, en unos hay más vientos, en otros ya no tantos vientos, en uno hay unos climas estacionarios, hay otros que no tienen climas estacionarios, en otros hay unos climas de temperaturas bastante bajas, otras de temperaturas muy tropicales y otra una variación de temperaturas. Hay una gran variedad de hidrografías. Se tiene mares, se tienen ríos caudalosos o ríos muy grandes o ríos muy pacíficos. Se tienen mares, se tienen océanos, se tienen depresiones, se tienen mar muertos, se tienen golfos, bahías, istmos, archipiélagos, todo lo que tenga relacionado con hidrografía. Entonces, esta es otra parte de la geografía. Geomorfología, la forma que tienen los continentes. El istmo de Panamá, porque es más delgadito acá y es mucho más ancho arriba o es mucho más ancho acá, ¿cierto? Porque esta gran isla de Australia está tan abajo y no está más arriba. Eso es la geomorfología, la forma, el sistema montañoso, el sistema de desiertos, el sistema de valles, el sistema de mesetas, ¿qué otro que se me pasa? El sistema de desiertos, el sistema de oasis incluso. La forma de la geografía es incluida dentro del globo terráqueo. Las matemáticas. Está la astronomía, ya lo vimos ahorita que estudiaba los astros, y todo eso tiene matemáticas. Todo eso está calculado matemáticamente. El tema de la cartografía es la elaboración de los mapas. Ustedes saben que para que haya una proporción, digamos, similar a la realidad, se trabajan en escalas. Y esas escalas se trabajan con matemáticas. La cartografía, la geodesia, es la ubicación de la población que se da dentro de los territorios de la geografía. Y obviamente eso también tiene matemáticas, sobre todo en prolongaciones de multiplicación, más que de sumas de multiplicación. Está la geografía biológica o lo relacionado con la biología. Está la fitogeografía, que quiere decir toda la cantidad de verde, toda la cantidad de plantas que se dan dentro de un territorio geográfico, según la hidrografía que tenga, según la climatología que dé, según la forma del territorio que tenga, la cantidad de, ¿cómo se dice?, de tierra fértil o tierra infértil que se dé. Según la influencia de los astros también, muchas veces se ha comprobado que los astros influyen en los cultivos. Ustedes son muy chiquitas, pero yo no sé si ustedes han oído hablar del calendario Bristol. No, señora. No, señora. Cuando puedan, pregúntenle a sus papás, o si tienen los abuelitos con vida, pregúntenle a los abuelitos. Abuelito, ¿qué es el calendario Bristol? Ese calendario yo lo conocí cuando era chiquita, imagínense, yo tengo 56 años.
Yo lo conocí cuando era chiquita, cuando iba al campo donde mi abuelito, y era un librito como así de grande, como este cuadrito de grande, y era calendario Bristol. Y uno se ponía a leerlo y ahí decía que la luna llena, que la luna menguante, que pueden sembrar el café y el plátano en el mes de tal porque la luna está cruzando con el astro de yo no sé quién y ta, 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 ta. Y los productos agrícolas salían muchísimo mejores, más productivos, no les atacaba ninguna plaga. O sea, ese calendario es, yo creo que todavía se está dando en la tierra, en los sitios del campo, todavía lo hacen para ellos. Y los campesinos antiguos creen mucho en eso y lo conocen muchísimo. Eso tiene que ver con la geografía biológica y la fitogeografía. Y la zoogeografía, pues todo lo relacionado con los animales. ¿Por qué unos animales se crían en este territorio? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, los hipopótamos son oriundos y el territorio de ellos es el África, pero en este momento, por allá en el eje cafetero, por allá en Pereira, está lleno de hipopótamos el río Magdalena. ¿Sí escucharon la noticia? Sí, profesora. Ok. Porque el señor Pablo Escobar se trajo una pareja de hipopótamos y los dejó ahí. El gobierno nacional expropió todas esas tierras de este hombre cuando lo cogió, cuando lo mataron, no sé. El caso es que no pusieron un remedio a eso. Y ya se han reproducido tanto que ya van, creo que Ay, sí, muchos. hay muchos y son peligrosos porque son animales salvajes. El, Cierto. el territorio no es para vivienda de estos animales. Y si no le ponen solución pronto, van a tener que sacrificarlos, que tampoco es justo que esos pobres animales tengan que ser sacrificados. Deberían ir a mirar la forma de llevárselos para, no sé, distribuirlos a varios zoológicos donde su zoogeografía sea de acuerdo a su hábitat de esos animalitos. Pero bueno, hay como siempre intervención del hombre que la embarra. Y la geografía humana, que es una de las más importantes, estudia, por ejemplo, la demografía, el crecimiento que tienen los territorios. Por decir algo, Bogotá en 1940 o 45 tenía 500 o 700.000 habitantes. Hoy en día estamos pisando los 8 millones de habitantes en Bogotá. ¿Qué quiere decir? Que el incremento demográfico en Bogotá viene en forma exponencial, es decir, que va creciendo. Y el crecimiento demográfico en lo rural o en el campo está bajando, porque ya los chicos adolescentes que nacen en el campo no se quieren quedar produciendo la tierra del campo, se quieren venir para la ciudad, para las universidades y todo, pero buscando otra clase, otra calidad de vida, tristemente, y el campo se está quedando vacío. Y el campo es lo que produce los alimentos, lo que tienen los animales, y la gente está prefiriendo irse hacia las ciudades. La geografía humana también tiene que ver con la geografía económica. ¿Qué quiere decir? Las producciones económicas que da la tierra, ¿cierto? El café es el primer producto de exportación de Colombia. Lo que es el café, pues antes era el petróleo, pero el petróleo ya se está acabando en el mundo. Entonces tenemos la producción económica de Colombia, es el café. Esa es lo que estudia la geografía económica. Ahora, ¿ustedes saben cómo se llama el Ministerio de Turismo? ¿Dónde está el Viceministerio de Turismo? Chicas. ¿No? Tatiana, ¿tú lo sabes? Minsit. El MINSIT. Sí, pero ese MINSIT. Ay, ya hasta que buscó en Google, ¿no? ¿Qué traduce MINSIT? No, profe. Dígale a Google que le diga que qué traduce MINSIT.
¿Fenalco de qué es? ¿Fenalco de qué es? ¿Fenalco de qué es? No, pero algo de comerciantes y De tiene que ver con la, comerciantes, sí. y tiene que ver con la economía. Claro que sí, eso también es parte de la ciencia de la economía. Pero Claro que sí. nuestro comercio, nuestro ministerio es el ministerio de, ahí lo están viendo como una C, comercio, una I, industria y turismo. Comercio, Industria y Turismo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ok. Digamos que le pusieron la palabra comercio primero porque es la rama de la economía que más se mueve. De hecho, es la primera rama de la economía en Colombia. Aunque nosotros tenemos industria, no estamos tan adelantados para decir, no, es que somos un país industrializado. No, no lo somos todavía. Nos falta mucha tecnología, nos falta mucha investigación y mucha ciencia para decir eso. Y el tercero, el sistema terciario es el de la economía en Colombia, es el de servicios. En el de servicios estamos el turismo. Ahí está. Entonces, comercio, industria y turismo. Y turismo. Ok. Entonces, ya saben el nombre del ministerio al cual pertenecemos, ¿no? Comercio, industria. Sí, señora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me sacó. Ok. Entonces estábamos viendo la geografía humana, la geografía económica que hace parte de la geografía humana y la demografía. Y la geografía política y social. Política, pues, quienes gobiernan el territorio geográfico de Colombia o de cualquiera de los países. Y lo social son las diferentes clases sociales que viven dentro de un territorio, tomando en cuenta su posición económica, tomando en cuenta sus tradiciones que vienen de antes o, sí, o los logros que se tienen respecto a estudios, respecto a economía, respecto a más obtención de cosas y de logros. ¿Listo? Preguntas, aportes, niñas. No, profe, pues básicamente está muy claro todo como nos lo ha dicho. ¿Qué? Tal cual. Ay, Dios mío. Pues sí, está explicando muy bien. Y ya, como todo, de todo tomo apuntes. Ok. ¿Qué más? ¿Hasta qué horas va esta clase? Hasta las 8:15. O sea, 8:15. 11:15, una hora. Vamos a ver unos videitos, permítanme lo coloco, que en cierta manera es lo que estamos viendo. Ups. Segundo. Historia de la geografía. Es lo que hemos visto, pero en una forma más dinámica en video. Por si les quedó alguna duda y quieren aclararla. Ok. Yo no sé si aquí tenga que parar la grabación. Por aquello de derechos de autor. ¿Desde cuándo al ser humano le han importado todas estas cosas? Pues ya desde la propia antigüedad. Pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, los estudios relacionados con la geografía proliferaron debido al trabajo y la observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y también viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y la descripción de diversos lugares hasta ese momento desconocidos, trajeron consigo el desarrollo de la cartografía como disciplina, la cual, por otra parte, tuvo en la obra de Ptolomeo Cosmografía, uno de sus ejemplos más ilustrativos. Durante gran parte de la Edad Media, en Europa la tradición cristiana optó por rechazar la visión de los clásicos griegos, dejando de lado el conocimiento racional, que fue sustituido por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No fue hasta ya entrada la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando se retomaron de nuevo los conocimientos clásicos. Entre otras cosas, por el redescubrimiento y la traducción al latín de la obra de Ptolomeo, que fue conservada y transmitida por el mundo musulmán gracias a la elaboración de los primeros mapamundis y, sobre todo, por la necesidad de abrir nuevos espacios para la navegación y, por extensión, el comercio.
Esta disciplina en la Edad Moderna destacó por la continuación de la tradición ptolemaica de elaboración de mapas, siendo su principal figura Gerardus Mercator, autor en 1595 de un mapa mundi que revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía de la representación de la Tierra, ya que integraba por primera vez todos los territorios terrestres descubiertos hasta entonces, incluido ya el continente americano. Sin embargo, el paso de gigante se dio en el siglo XIX, cuando los polímatas alemanes Alexander von Humboldt y Karl Ritter sentaron las bases de la ciencia geográfica moderna al establecer como objetos de estudio la interrelación y la explicación de todos los fenómenos geográficos de forma globalizadora, algo que elevó a la geografía al grado de ciencia, incorporándose de esta forma a los estudios universitarios, donde se desarrolló, diversificó y especializó al calor de los numerosos avances científico-técnicos que se han venido sucediendo hasta la actualidad. Dicho esto, a pesar de la diversidad de enfoques que existen en la actualidad sobre esta ciencia, todos ellos han girado y giran en torno al espacio como objeto de estudio de la geografía. Por lo tanto, podría decirse que la geografía puede ser considerada como una ciencia del espacio. Un concepto, el de espacio, que ha sido visto y es visto también de diferentes formas, ya sea como escenario de los fenómenos físicos y humanos, como lugar en el que se dan las relaciones entre el ser humano y el medio, como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos uniformes y comunes que lo singularizan, o como producto social o resultado del conjunto de actividades humanas. Sea como fuere, el espacio geográfico, en cualquiera de los casos, tiene una serie de rasgos comunes y son los siguientes. Es localizable, pues todos los puntos del espacio pueden localizarse en la superficie terrestre con sus coordenadas geográficas. Es representable, pues el espacio puede cartografiarse o representarse mediante mapas. Es diferenciado, pues cada espacio de la Tierra es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos, como por ejemplo lugares que tengan el mismo clima o vegetación. Se constituye por las relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico y las sociedades humanas, pues el medio natural puede a veces proporcionar recursos y favorecer la presencia humana, o lo contrario, puede poner obstáculos e impedirla. Es cambiante y está en constante evolución, pues las relaciones entre el ser humano y el medio han variado según las épocas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Y por último, puede describirse, analizarse, explicarse e interpretarse usando diferentes escalas, como por ejemplo la local, la regional o la mundial, las cuales son interdependientes unas de otras, ya que por ejemplo los fenómenos locales o regionales se ven afectados por los mundiales y viceversa. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Mejor Me explicado? resumió todo, la verdad, sí, se entendió un Claro, poco. claro. Y pues la idea es hacerlo un poco más explícito y más entendible para todos, ¿no? Ok. Vamos a ver que por acá yo también tenía otra cosita. Quieto, bebé. Segundo, que es que mi chiquito se me vino para acá. No, mi amor. Es que tengo dos gaticos. Y todo el día he tenido clase, entonces no he podido darles el tiempo que debería darles. Entonces están muy inquietos. Con ustedes ya vimos el tema de Singapur hace 8 días. No. En Fundamentos tampoco lo vimos. Profe, pues recuerdas que a mí esa clase yo no la veo. Con Dercy lo vimos. No, señora, que me acuerden, no. Que era un video. Entonces podemos verlo ahorita. Pero material de geografía, un segundito. Aquí vamos a ver las ramas de la ciencia. Las ramas de la ciencia de la geografía. Yo no sé, me provoca dejar de grabar este momento. Una ciencia para pensar. Los turistólogos necesitamos de la geografía para ubicar, por ejemplo, los guías turísticos, los recorridos que van a hacer, conocer la idiosincrasia de la gente que van a visitar, los sitios, la historia que van a visitar, la tipología de la región, de qué manera es,
cómo es, por qué es así. Lo mismo cuando ustedes ya se gradúen de turistólogas y salgan al mercado laboral, entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, que alguien les diga, venga, planifiquemos un territorio turístico en un municipio, no sé qué municipio, en Suezca. Hagamos un plan de desarrollo turístico en Suezca. Lo primero que tienen que hacer es ir y caminar Suezca y saber y conocer qué atractivos tiene. ¿Qué se hace en Suezca? ¿Qué es lo más llamativo de Suezca? ¿No? Que hay rocas para escalar. Allá es muy chévere ir y escalar rocas. Va mucha gente que le gusta el turismo de aventura. Pero entonces ustedes dicen, bueno, listo, hay unas rocas para escalar, hay una estación del tren también que es muy, muy bonita, muy chévere. Pero entonces ustedes dicen, bueno, hay eso, ¿qué facilidades de alojamiento hay? ¿Sí tiene hoteles? ¿Hay hostales? ¿Hay territorios para hacer camping? ¿Cierto? Acuérdense que para hacer camping tiene que ser un terreno adaptable, fácil de enterrarlos, ¿cómo se llama? Los espuelones estos con los que se fijan las carpas. Esas cosas son parte de la geografía, queramos o no. ¿Cierto? La cultura, la calidez de la gente, la comida que se vive allá, que se vende allá. Hay comida tradicional de Bogotá, de Colombia, del territorio, de Suezca, o definitivamente no la hay. Todas esas cosas y cada una de esas premisas hacen parte de lo que es la geografía y de lo que ustedes y yo vamos a delimitar en un territorio de geográfico como destino turístico. El destino turístico es el territorio, es el sitio donde se va a desarrollar el turismo. ¿Ven? Y como lo vimos la vez pasada, ya en inicios de la historia, para decir que hay un atractivo, que un territorio es de atractivo, es turístico, que tiene que haber. Como número 1, un atractivo. Si un territorio no tiene atractivo, no puede ser turístico. Así haya hoteles, no, pero es que eso, hay hoteles en consecuencia de que el atractivo atrae gente, viene gente y esa gente tiene que dormir. ¿Sí me explico? Y esas son las identificaciones que hace una persona que sabe de turismo, que tiene que tener ese olfato y esa visión de observación de cada detalle, y saber de qué manera puede vender el territorio para el turismo. Y para eso tiene que conocer la geografía humana, cómo se mueve la gente, quiénes viven ahí, ¿cierto? ¿Ustedes viven en Bosa? ¿Conocen Bosa? Sí, señor. ¿Tú vives Pues, en Bosa? A ver, sí. es que Bosa es muy No, mi grande, papá. ¿Ah? Bosa es demasiado grande. Ok. Pero Allá en Bosa, lo mismo que en Usaquén y lo mismo que en Suba, hay asentamientos indígenas. ¿Ustedes sabían? no. Hay malocas indígenas donde eso es un producto turístico, eso es un atractivo. De hecho, desde el instituto hicimos un trabajo muy chévere ancestral, sobre el tema de los grupos indígenas en Bogotá. Por eso con tanta certeza les digo esos 3 sitios. Y Usme también. Usme tiene cementerio indígena. Sí, es súper bacán. Ah, te das cuenta. Ese es un atractivo. Y ahí viene cómo identificaron ese territorio como cementerio indígena. Usando la geografía. Así de sencillo. Empezaron a encontrar vestigios, empezaron a investigar, entra el tema de geografía matemática, entra el tema de geografía humana, entra el tema de
de geografía climática, porque es como muy desértico la parte donde lo encontraron ahí. Eso cerquita a los Soches, saliendo por Villavicencio, para Villavicencio, saliendo por la carretera Bogotá hacia Anzuras a Villavicencio. ¿Cierto? Ese atractivo. Y eso lo tiene que saber una persona que sepa turismo. ¿Qué lo circunda ese cementerio indígena? ¿Qué circunda la maloca indígena de Bosa? ¿Qué se hace allá dentro de esa maloca? ¿Qué cosas ancestrales tradicionales pueden mostrarle a los citadinos o a otra persona que esté interesada en conocer las tradiciones que se tienen de ese territorio? A través de la geografía, ¿cierto? A través del conocimiento del ser humano, a través de la ubicación, a través de las costumbres, qué animalitos tienen, qué crianza de animales tienen, por qué los tienen, qué tenían en sus ancestros, cómo se vestían sus ancestros, cuál era la música que escuchaban, ¿cierto? Cuáles eran sus danzas, cuáles eran sus formas de comercio, o sea, su economía, de qué viven ellos, qué es lo que ellos hacen tradicional para vender. Muchos de ellos tienen, ¿cómo se dice? Como especie de joyería que venden Joyería, sí. de, Joyería artesanal. artesanales, sus productos Sí. artesanales. Incluso sus comidas. Ellos También la comida, remedios, estos como sí, esos, los naturales, remedios naturales también. exactamente, utilizan mucho las plantas. Exacto. ¿Se acuerdan que vimos ahí esa geografía de las plantas? Entonces, todo tiene que ver con la geografía. No pareciera, Abarca muchísimas cosas, sí. claro, porque uno no se adentra tan al fondo de las cosas, pero sí abarca grandes cosas. Cierto. Cosas importantes que un turistólogo tiene que conocer de un territorio que va a llamar su destino turístico y que va a vender a una persona que no conoce. Y es muy interesante para la persona que viene y que no conoce nada, es totalmente, sus oídos están abiertos a absorber toda la clase de información que le parezca, porque si vino es porque le interesa, Cierto. ¿cierto? Entonces es muy importante la geografía. Pareciera que no, pareciera que, bueno, ahí pasa y esto, pero no, es la ubicación, cuando van a salir a un recorrido, hacia qué lado voy, hacer una avanzada para prevenir cosas que se pueden solventar, y muchas veces se pueden solventar a través de la misma geografía, ubicar, en caso de que me pase, Dios no quiera, algún accidente con algún turista, ¿dónde está el hospital más cercano? La geografía me lo indica. Hoy en día GPS, claro, Google, hospitales cerca a mí, y te dice, está a este tienes a tantos metros, a tantos minutos de llegada, a tanto tiempo. Pero es que hace muchos años no existía eso, entonces era un poco más complicado la identificación. ¿Sí les parece interesante? Bastante. Estoy Sí, abriendo los ojitos, muñecas, porque ese es mi objetivo. no, la verdad es que sí, además que ahorita viendo este video que estábamos viendo, el último que vimos, pues sí me di cuenta que, verdad, eso de la biografía abarca demasiado, pues no sabía eso de la geografía económica, política, urbana, de población, de percepción, o sea, trae demasiado. Es un nombre y ese nombre desliza más información y más y más y más, y pues eso no lo sabía muy bien. Bueno, pues me alegra mucho que poderles transmitir ese conocimiento de las Sí, temas. señora. Muñecas lindas, son las 7:15. A las 7:30 nos volvemos a conectar. Vayan, hagan un poquito de ejercicio físico, Pausas activas. hagan estiramiento. Si hagan Sí, estiramiento, tomen agüita o tómense un cafecito o qué sé yo, alguna merienda o una fruta. Uy, yo tengo fruta, voy a comer una una. fruta. ¿Vale? Y nos vemos aquí a las 7:30. ¿Listo? Listo, sí, señora.
Hola, chicas. Niñas, ¿están ahí? Sí, profe. Ay, qué pena con ustedes. Me emboloté comiéndome la fruta, como dicen. Porque no me pegaban el grito. Se dice, oye, aquí estamos. Bueno, nenas. Me dicen que no han visto el video de Singapur. No, yo no lo he visto, profesora, la verdad. Profe, Pero, pero creo que Dercy no está porque habías dicho que nos conectáramos a las 7:30. yo creo que sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Sí. Ay, Dios mío, todavía quedan 10 minuticos, tranquila.
Bueno, ahora sí. ¿Ya está Dercy? ¿Tatiana? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Sí descansaron? Que yo no. Entré antes de tiempo. Bueno. A ver. Segundo. Para. Dercy, ¿estás segura que nosotros no habíamos visto lo de Singapur hace 8 días? Ay, profe, siendo sincera, no me acuerdo. Pues, Bueno, miremoslo a ver. ¡Titi! Ay, espérate. Esos comerciales. Esto Medellín, mucho que no sea tan alto. Bajamos, ahora sí. Quiero que observen en este video los cambios radicales que ha tenido una ciudad que en los años 60 era muy similar a Colombia. Es un poco más pequeña. Obviamente, su situación geográfica, humana, de servicios, o sea, al final vamos a analizar qué tienen ellos, qué tenemos nosotros, qué teníamos igual, qué teníamos diferente, para que ellos lograran llegar a donde están. ¿Listo? Listo, espero que lo disfruten. Este lugar es una de las 3 ciudades-estado que existen hoy en día. Se compone de 63 islas pequeñas. Qué pena. Es que con esto me toca... Buenísimo. Impresionante, ¿verdad? Sí, Impresionante. hay muchísimas diferencias respecto a Colombia comparado con Singapur, demasiadas. Y éramos muy similares. A ver, analicemos. Como dicen, analicemos. Análisis. ¿Y vieron que ellos compran el agua y la arena? Porque no tienen. Y porque no tienen recursos naturales, cosa que nosotros sí tenemos. Antes nos sobra. Tenemos 2 océanos. Tenemos una fuente hídrica, la más rica, es más, la más rica, una de las más ricas del mundo. Tenemos el páramo de Sumapaz. Es el único páramo del mundo que produce agua. Oh, Esa vaina es una joya, es un tesoro. El futuro de las guerras del mundo, dicen los que saben, no sé, va a ser el agua. Va a ser el agua. Y nosotros tenemos una fuente de agua que produce agua. Y Singapur no la tiene. Digamos que Singapur, la ventaja que tiene es que es más pequeño, es un país, es una ciudad-país, no tiene más ciudades sino solamente ellos. Tiene 6 millones de habitantes, es más chiquito que Bogotá y tiene menor número de habitantes, tiene 700.000. 720, ok. ¿Qué? 6 a 7 millones de habitantes. Sí. ¿Qué extensión tiene? 772, ¿no? 722 kilómetros. ¿Cómo es? Espera. ¿Cuadrados? Sí, no lo escribí eso, supongo, sí, 722 kilómetros. 177 es... Bogotá tiene 1.700 y pico de kilómetros cuadrados, es más chiquita que Bogotá. Y mire esta potencia tan macha. Y es por allá en una esquina de un istmo, porque ahí pasan, es como la esquina de Asia, donde tienen varios islotes y pasan muchos barcos por ahí. Pero es el primer país que tiene puertos y exporta a todas partes del mundo. Ese aeropuerto que ellos tienen, que lástima que en el video no lo mostraron más espectacular, pero es un aeropuerto que tiene una caída de agua artificial, hagan de cuenta como una cosa redonda, parecida a los jardines estos que mostraron, una cosa así redonda, donde cae el agua y por dentro es todo de cristal. Y la gente circula por debajo de eso. Tanto así que tiene 200 empleados
para el mantenimiento de los jardines del aeropuerto nomás. Y que trabajan casi las 24 horas, se dividen en turnos. Entonces, uno dice, oh, pucha, esto ha crecido tanto la ciudad y todo el mundo tiene vivienda, pero no se ha convertido la ciudad en una ciudad gris, de puro cemento. Tiene Eso fue lo que más me gustó. Una de las cosas que me pareció pues muy buena que no haya querido. dañar toda la sostenibilidad ¿Aló? del medio ambiente. Porque antes que... Estoy en clase. Mútelo mientras tanto, nena. Mútalo mientras tanto que estás hablando. Con respecto a lo que hemos visto de geografía, ya vimos que el territorio de Singapur no es tan rico en su tierra, en su producción agrícola y esto, pero tiene muchísima tecnología. Y eso fue lo que buscaron cuando ya se independizaron, creo que ellos eran de Inglaterra, cuando ya se independizaron y le dieron la libertad, dijeron, no, vamos a empezar a buscar potencializar a cada una de las mentes o de las personas, reactivar de esa población. Y primero que todo empezaron a darles viviendas. Y si escucharon que la gente no quería las viviendas, eran reacios, porque es que una de las manifestaciones de la geografía humana es la resistencia al cambio. La gente no quiere resistirse al cambio. Siempre que le dicen, no, ahora las clases van a ser virtuales. Ay, no, virtuales, esa vaina, ¿cómo va a ser? A nosotros los profesores, porque yo era de presencialidad, me decían, no, que toca por Zoom o Tino, y yo, ay, pucha, esa vaina, ¿cómo será? Hoy en día uno ya la maneja un poquito mejor, ¿cierto? Entonces, la resistencia al cambio, que es normal en el ser humano, no debería darse tanto cuando se va a proyectar a los adelantos y al progreso. Allá la gente no quería irse de las casas en suburbios donde vivían a vivir en apartamentos. Yo creo que, bueno, pues no sé, surgió ahí algo como ¡plup!, que fue un incendio que quemó muchísimas casas de esas que no se querían ir, las quemaron y pudieron ya trasladarse a esos otros sitios y les consiguieron vivienda a todo el mundo. Ahora, el sistema de ahorro que tienen pensional también sirve para vivienda. Entonces y otra cosa principal, no hay corrupción. Entonces la población cree en sus gobernantes y saben que no se van a robar las platas que ellos están dando desde su trabajo para ese ahorro pensional o ese ahorro de vivienda. ¿Cierto? Dercy, cuéntame qué te pareció, qué fue lo que más te gustó, qué es lo que más te pareció chévere. Profe, pues en general todo, pues como dice mi compañera, pues es fantástico que aún pues de tener tantas cosas buenas como el avanzamiento en tecnologías y pues el crecimiento en ellos mismos, pues aún tengan pues como pues la riqueza de la naturaleza, por decirlo así. Y saben aprovecharlo. Imagínense en ese hotel 2.500 habitaciones. Pucha, uno dice, Dios mío, trabajar allá debe ser fabuloso para conocer, para ver cómo es el servicio, ¿no? Para ver qué cantidad de ocupación tendrán. Y yo sí creo que tengan una ocupación alta porque si recibieron 20 millones de visitantes, un país que es más chiquito que Bogotá, 20 millones Profe, de habitantes. Dime. y pues digamos que algo que a mí me sorprendió pues también respecto a lo del hotel fue eso de que a pesar pues de, supongo que esa piscina que estaba ahí encima, pues lo que dijeron que había hecho algunos estragos con el medio ambiente y que en tan poco tiempo hubieran hecho eso de de los jardines en menos de nada. Pues voy a poner un de ejemplo, de pronto no debería ponerlo, pero lo voy a hacer. Respecto al metro, hablemos, o sea, el metro acá en Colombia, o Ajá. sea, han sido tanto
digamos que, o sea, la demora, por decirlo así, allá hicieron en menos de nada esos jardines. Claro, claro, porque es que no, o sea, no me cabe en la cabeza un hotel de 2.500 habitaciones, una vaina gigantesca. Y Se tuvo llama Marina Bay Sands, el hotel. exactamente, tuvo muchos percances ecológicos. Sí, Inmediatamente se inventaron el parque. Y ese parque, un parque diferente, innovador, que llamaba la atención. No se demasiado. pusieron a sembrar solamente de arbolitos, no. Hicieron una estructura de árboles en hierro, en metal, pero lo rodearon de absolutamente verde todo. Y pintaron esas estructuras en verde. Entonces da una imagen, da una sensación de ser como un paisaje muy ecológico, pero Cierto. como que no es de este mundo, unos árboles todos extraños, en una mezcla bien, Creo bien, que ahí lo que no nos dijeron era como el tamaño, o sea, qué tamaño tenían esos árboles, por o lo sea, lo menos, que hicieron. por lo menos tenía están hechos como en una parte de un parque que queda todo al frente de ese hotel. Lo hicieron aquí abajo, en esta parte de abajo, pero cubre casi toda la misma área de esa grandísima piscina, la piscina más grande del mundo, junto con una que hay Sí, en Chile, pero la de Chile es una piscina natural, es una playa natural que forma una piscina, pero esta vaina es a semejante altura que a uno le da como miedo a meterse en esa piscina tan alta, no sé. Lo hicieron y es uno de los mejores atractivos. Otra cosa que tiene, por ejemplo, allá hay un hotel que fue hecho en 1800, como en 1840, en el siglo XIX, cuando empezó todo el tema de la hotelería en el mundo. Y en este momento está ese hotel en pie, está funcionando y es muy lujoso, es muy bonito, pero muy de la época de 1800, o sea, mantienen la tradición en medio de esos rascacielos tan modernos que tienen allá en Singapur. Y lo particular de este hotel que me gusta y que lo mostraron en el otro video es que ya lo quitaron de la red. oh, Ya, porque me encontré el link y yo anoche feliz, yo dije, ay, este va a ser el link para mis chicos. No, ya lo borrar. lo borraron. El caso es Ok. que, ¿por qué no lo bajé? No se me ocurrió bajarlo, pero bueno, no que se va a imaginar. Descargarlo. Carachas. Había la organización de los concerts en ese hotel, me pareció muy bonita. Es un hombre de allá de Singapur. Allá tienden a hacer algo con sus ojitos, algo rasgados, muy de tez morena, muy dados como a la India, como decir rasgos de hindú, de los indios. Mm, y anda con un turbante como un turbante blanco, pero con algunas decoraciones doradas y el traje blanco con cuello aquí cerrado y decoraciones doradas y aquí en el cuello decoraciones rojas, muy bonito. Y ese hombre se siente súper orgulloso de ser botones, porque es botones. Y habla de su país, y habla de su hotel, y habla de sus gobernantes, de una manera que yo decía, ay Dios mío, ¿eso por qué no pasa aquí en Colombia? Qué cosa tan maravillosa. Y, y aquí cualquier persona que lo contrata para botones se siente desvalorizado, siente que es un trabajo Cierto. como medio chimbo, que es un trabajo que eso no vale la pena. Y este señor con ese orgullo, el traje cuando llega a trabajar, cómo se pone su traje, con qué orgullo, y lo limpia y se lava las manos porque es blanco el traje, entonces se lava bien las manos para no ensuciar. No, y atiende a la gente de una manera, ay, se nos fue Tatiana, de una manera muy especial y muy bonita, en medio de todo eso, en medio de toda esa población. Entonces, eso me pareció súper interesante para el tema de nosotros de turismo. ¿Qué otra curiosidad te pareció, Darcy? Em, el progreso que pues que tuvieron, Uh -huh. eh,
o sea, como en tanto todo lo que querían hacer por su propia nación, o sea, fue algo impresionante. Y Es lo- como una forma, o sea, sí, es como una forma de aliento, pues para mostrar a los demás, pues que sí se puede llegar a hacer un cambio tan radical, pues como lo mostró Singapur. sí, de trabajo y de compromiso, de puro trabajo y compromiso. Ay, tiene problemas bastante para entrar. Ah, ok, ya está ahí, entrando. También, espérate que se conecte bien para que me escuche. Sí, profe, ya te escucho bien. Ah, bueno. También se veía, no en este video, pero sí en otro grande se veía el tema de los comedores o de, digamos que de los vendedores ambulantes de comida en la calle. Allá lo sabía, pero no como los identificamos aquí, ¿sí me entiende? Que uno va y encuentra en la esquina las obleas y encuentra la empanada o la lechona o el huevo picado con arepa. Allá encuentra la comida tradicional de Singapur, pero hagan de cuenta, cuando dijeron que la comida callejera, hagan de cuenta una plazoleta de comidas en un centro comercial de acá, pero está afuera. ¿Sí me entienden? No en cada esquina están desorganizados, no. Les tienen un territorio, un terreno, donde a las 2 de la mañana llegan todos a cocinar para empezar a ofrecer desde las 7 de la mañana sus productos a la gente que va a desayunar. Entonces está un sitio donde están todas las caseticas muy organizadas, muy bonitas, todas muy parejitas, cada una de las personas con sus cofias, con su delantalcito, con todas las normas de higiene y de manipulación de alimentos, súper chévere, que eso me pareció muy bacano. Y al frente están los comedores, las mesas comunes. Entonces allá que el plato de no sé qué, y van y se sientan y comen allá y comparten mucho la gente. Entonces yo dije, ve tan diferente los vendedores ambulantes allá como los de acá, que a los de acá. Los de acá totalmente desorganizados, en cualquier esquina se ponen. No, allá les tienen sus sitios. Y no son poquitos, son hartos. Son hartos. Otra cosa que me pareció chévere es que tipo 5 de la tarde, ellos cierran las oficinas, están cerrando, y en las calles principales las cierran. Y empiezan los restaurantes a sacar las mesas, a hacer un cielo abierto, lo que hicimos acá en pandemia. Un cielo abierto y sacan las mesas a la calle. Entonces la gente ya sabe, va cuando quiere ir a cenar y algo comen a las 5 o 6 de la tarde, cenan ahí y luego se van para sus casas. Y a veces hay grupos musicales, vienen grupos musicales, se hacen acompañamientos con la comida, es bien agradable y bien bonito. Entonces es un sitio como para relajarse después del trabajo, entonces uno llega relajadito a la casa. Uy, me pareció muy bacán, me parece muy chévere. Qué chévere, sí. Bueno, chicas, ¿les gustó la clase? Uy, sí, la verdad, videos así, así que muestren, digamos, de otros países, ver, ¿sabes, profe, cuál sería, digo, como algo así como para agregar, que sería muy chévere ver también, que yo sé que vamos a ver mucho Canadá, Ay, Vancouver. Canadá, o sea, Canadá me parece excelente. Tengo, pues así como, tengo un amigo que se va a ir pronto a Canadá, entonces, pues, hemos hablado mucho de eso y me cuenta todo, todo, todo. Él está en México ahorita, después de México, pues se va para Canadá. Y yo de verdad quisiera saber más de allá porque me encantaría irme para Canadá. Canadá es un Sería país muy chévere. supremamente organizado. Exacto. Se gana muy bien, pero también se gasta muy bien porque allá los impuestos no son bajitos, son altos. Eh, pero yo tengo mucha gente que vive en Canadá, gran amigos del colegio, de hace Sí, 30 años, pues ya son residentes allá. Mi sobrina vive en Canadá hace 32 años. Los niños que tiene son de allá y ellos saben, en la casa se habla español, porque el esposo también es pereirano. Entonces, en la casa se habla español y los chinos aman la selección Colombia y viven con la camiseta de la selección Colombia. Con el círculo de amigos hablan inglés. sí. Y con el círculo de amigos de los colegios hablan francés. O sea, los chinos y más chicas hablan 3 idiomas. Y, ay, Dios mío, es una maravilla, es una dulzura de chicos. Y allá las cosas como que, si las ciudades son limpias, organizadas, vale la pena.
¿Y por qué no buscas irte para allá cuando termines? ¿Cómo Pues eso, cómo estás con sí, eso, inglés? eso justamente era como lo que quería ver, de verdad, para poderme ir pues para Canadá, porque sí es un país de verdad, en serio. Un país que me gusta mucho, pues también he visto videos, sigo páginas de Canadá, trabajar en Canadá, estudio en Canadá, entonces sí quería mirar, pero resulta que, bueno, entre las cosas que hacen en internacionalización, creo que no está Canadá, pero quería hablar con la muchacha a ver si se podía hacer algo respecto a poder hacer unas prácticas en Canadá. Pues consígueselas tú. Mira, lo importante es que tengas tu idioma. Tú la carrera ya la estás sacando adelante. Sí, Lo importante es el idioma. Estudia. ¿Inglés o francés? Inglés o inglés, francés, porque allá cierto. hágale y el idioma. Y mande una carta. Investiga en internet hoteles, las ciudades que te gustaría conocer. En esas ciudades un hotel. Y le mandas una cartica en inglés donde diga, mira, yo soy Tatiana Mora, yo soy técnica o tecnóloga profesional en turismo, me encanta su país, quiero ir a prestarles el servicio de lo que he aprendido allá a través de prácticas. ¿Hay posibilidad o no? De Ay, 10 cartas que sí, tú mandes, seguramente 9 te van a decir que no están disponibles en este momento, pero de pronto una sí, ¿quién quita? sí, no está mal con intentarlo, ¿cierto? Nada Pues se pierde claro, con yo le intentarlo. decía a unos estudiantes de otra universidad, de la Empresarial de la Cámara de Comercio, alguien que me dijo, ay, profe, yo me quiero ir para Las Vegas, no sé qué, bla, bla, bla. Yo le dije, bueno, chica, así no se ve para Las Vegas, pero mire a ver otro destino. Cierto. Solamente le explotó la cosa en Punta Cana y ya está Uh, radicada allá en Punta Cana hace como 10 años. sí, Terminó la universidad a través de internet. No se volvió a Colombia. Y hizo su vida allá. Y está sí, es que trabajando. a mí me encantaría hacer eso. Me encantaría quedarme. Me parece un país que ofrece tantas cosas. Es que, de verdad, yo amo Colombia, de verdad, que hay cosas muy buenas, de verdad, yo lo sé, pero siento que mi futuro no está quedarme aquí en Colombia, está irme a otro país y Canadá sería uno de los principales que yo pensaría en irme, en serio, Canadá. Nena, mi obstáculo para Canadá, ¿sabes cuál sería? ¿Cuál? El El mío, frío. el frío. Yo no soy capaz. El Mira, frío. aquí donde estoy con una cobija ahí amarrada de la cintura para abajo porque el frío no me lo aguanto. Y eso que esto es un clima calientísimo a comparación de los menos 30 o 35 grados que se dan en Canadá. Pero también hay muchas cosas muy lindas. Hay un otoño que no se presenta acá. Los otoños allá, los árboles son anaranjados, son azules, morados, divinos, amarillos. Sí, todo. Ay, no, es que tiene unas cosas tan buenas, en serio, profe. O Es sea, muy bonito. Pues nena, sigue sí, ilusionada en eso, ponte la meta. Eso sí, si no tienes idiomas ni para qué te presentas. Pero con el idioma, hágale. Nada te detiene. Estás joven, bella, tus sí, neuronas están nuevas, eres millennium, entiende la idiosincrasia de los jóvenes. Hoy en día los jóvenes de allá también piensan como los de acá, igual que como piensan los de Europa. Entonces tienes todo para ganar. ¿Oíste también, sí. Dercy? Y Dercy. Dercy se fue. Darcy, Señora, ¿dónde andas? señora profe, Quiero irte soñar y quiero irte aquí soñar lo con que sea. atención. Así me diga, profe, me quiero ir para Marte, a hacerle la excursión a Marte. Las pasajeras en Marte, eche para Marte. Muñecas, la he pasado rico. Ya son las 8:05. Los últimos 10 minuticos, por favor, califíquenme en la encuesta en la plataforma. Yo las espero acá porque toca dentro de la clase la calificación. bueno, profe. Entonces, califíquenme mientras tanto. Bueno, Ay, yo no sé cuánto tiempo grabó al fin. Es que como los videos toca pararlos. Dios mío, ya me contestaron. ¿La otra empieza a qué horas? A las 8:30 empieza la otra clase. Nenas, para dentro de 8 días, ahora sí preparen el documentico que les di.
que vamos a empezar a mirar varios conceptos de ahí y necesito que ustedes sean más participativas en la clase, ¿vale? De los conceptos que me ven exponiendo, profe, yo le quiero aportar alguna cosa y papá, y echen el cuento, tranquilas. Esta cosa es porque ya es de noche y de noche pues uno ya está un poco más cansado, ustedes también. Entonces hay que socializarlo bien para que no nos coja el sueño y de demás, ¿vale? El cansancio. ¿Listo, nenas? Entonces, ¿ya calificaron? Sí, profe. Bueno, ¿y su merced, Tatiana? No, profe, hasta ahora estoy entrando a la página. Ah, entonces me toca esperar a que califique. ¿Tiene clase ahorita? No, señora. Ay, Dercy sí tiene conmigo. Para. Este es el grupo más grande y preciso me toca el lunes en la noche. Ok. Tatiana Mora, Tercipolo. Ya salimos los dos de geografía y con el otro salimos fundamentos nocturnos. Terminamos. Mañana recepción. ¿Recepción hotelera? Recepción alojamiento, que me toca la materia. Y mercadeo. Esa la vi en INCAP. Súper buenas. Me la dictó el profesor, no sé si lo conozcas, aunque no creo. Se llama Fernando. No. Ya, profe, ya casi estoy terminando. Es que Tatiana, tú ves una sola materia conmigo entonces ahora. Sí, señora, solo geografía turística. Ok. Tan chistoso lo que nos pasó con esta niña. Sí, eso estuvo raro. Casualmente se llamaba también Tatiana y no percaté el apellido. Sé que decía Hernández, pero no me acordé que tu apellido era Mora y no Hernández. O a veces, como Yo sí. ustedes ya tienen esa costumbre de que si se llaman, perdóname que te ponga ejemplo, Tatiana Mora Hernández, entonces no pone el Mora, sino el Hernández. Porque está Cierto. poniendo el apellido de la mamá, el segundo apellido de la mayoría de chicos, y me pegan unas perdidas con las... Yo tengo los dos apellidos de mi mamá. Mora Mendoza, los dos. Pero tú eres... ¿Señora? Sí, yo soy Tatiana Mora Mendoza, solo un nombre y pues los dos. Mora Mendoza. Ok. Listo, profe, ya terminé. Bueno, chicas, entonces, Tatiana, que descanses y nos vemos más tardecito, Darcy. Bueno, sí, señora, gracias, profesora, por su clase, estuvo muy buena. Ah, bueno, me alegra que les haya gustado. Un abracito, se les quiere mucho, bendiciones. Chao. Chao.